Los invito a tomar sus lugares. Les damos un saludo a las personas que nos están viendo en línea. Nos alegra que puedan estar recibiendo la palabra cada uno. Cada semana vemos más personas que vienen a la casa de Dios. Y si tú aún no estás decidido, puedes venir, vas a recibir la palabra de Dios. Estamos tomando todas las medidas necesarias. Y vamos a iniciar en esa mañana con nuestros corazones abiertos, dispuestos para recibir la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para lo que Dios tiene para hablar en esta mañana. Vamos a dejar al apóstol Abelardo que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana.
la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Bueno, les recuerdo que hoy vamos a celebrar la Santa Cena al finalizar de la predicación. Entonces, si todavía no tiene su vasito y su pan, a la entrada lo están dando, porque no va a haber un momento para que pasen, para evitar aglomeración. Así que si alguien no tiene su vasito de la Santa Cena, puede pasar allá a la entrada, ahí se le entregan, para que ya lo tenga a la hora de la celebración de la Santa Cena. Ya
ya tenga listo para poder participar. Muy bien. Vamos a recibir la palabra. En esta semana hay una palabra que es como una continuidad de la enseñanza de la célula. Y quiero que abra su Biblia, por favor. Busque Mateo capítulo 6, del 25 al 34. San Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Voy a dar lectura. Dice así la palabra. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿El cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Esa es la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera 60 dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es medio metro, ¿verdad? Por mucho que te afane, no puedes crecer medio metro. Entonces aquí en la Nueva Versión Internacional dice añadir una hora a la duración de su vida. Ok. El tema para ese día es cómo ser libre de la preocupación y de la ansiedad. Cómo ser libre de la preocupación y de la ansiedad. ¿Recuerdan la historia de la célula? Jesús le dice a Marta, Marta, estás afanada. La misma palabra que se repite acá por lo menos 5 veces en este pedazo. Esa palabra afán es la palabra preocupación. Y Jesús le dice, estás turbada. Esa es una condición que puede llegar a ser natural en los seres humanos. No es que sea algo natural, pero puede llegar a ser algo natural. De hecho, la palabra afán quiere decir ser dividido o ser partido. Ser atraído o jalado en diferentes direcciones. Para que entiendan gráficamente lo que es la palabra afán o preocupación, es que 4 personas te agarren, uno de cada brazo y uno de cada pierna, ¿verdad? Y cada uno te empieza a jalar por un lado y te estén estirando de los 4 miembros, ¿verdad? ¡Ay! Tú sientes que te están jalando por todos lados. Bueno, literalmente ese es el significado de afán o preocupación, que te están jalando de diferentes partes. Y esto y lo otro, y acá, allá, y anda uno desesperado, ¿verdad? Tratando de atender todos los problemas, todas las necesidades, todos los asuntos, todos los pendientes. Palabra afán. Otras sinónimos de afán quiere decir ansiedad, estar agobiado o, más común ahora, estar estresado. Hasta los médicos usan ahora esa palabra. Lo que usted tiene es estrés, señor. Lo que tiene usted mucho estrés, señora, le dice. Esa es la palabra afán. Que estamos demasiado
estamos demasiado saturados de situaciones, de pendientes, y entonces tratamos de solucionarlo, ¿verdad? Y es una situación que puede alterar tu vida. La otra palabra, la que le dijo Jesús a Marta, turbado, quiere decir ser sacudido o ser agitado. Y entonces ese como que tú agarres una Coca-Cola o un agua mineral que esté cerrado y lo sacuda, ¿verdad? Ser agitado, ser sacudido. Lo sacudes y entonces se genera presión. Dentro del envase se genera presión. Y en el momento que tú aflojas la tapa, sale, ¿verdad? Se derrama. Y así exactamente le pasa a las personas cuando están afanados y turbadas. Tienen mucha presión dentro de ellos. Y entonces explotan. Algunos explotan en llanto, en gritos. Otros se transforman en Hulk y empiezan a tirar derechazos, izquierdazos, patada voladora, hurracarrana, ¿verdad? Y bueno, es una masacre que se vuelve ese. Y después, ay, no sé qué me pasó, es que exploté, ¿verdad? En el que estaba turbado, estaba todo agitado y sacudido, ¿verdad? Había mucha presión y cuando sale esa presión normalmente sale para dañar, para afectar no solo a la persona, sino afecta a los que están a su alrededor. Actualmente, si usted revisa las estadísticas y más ahora en este tiempo de pandemia, millones de personas están siendo afectadas. Aquí le llaman por la depresión, así le llaman la depresión. Millones, no estamos hablando de unos pocos, de unos cientos, de unos miles, millones de personas de todas las edades. Ni siquiera los niños, los jóvenes se salvan, aún los adultos, los ancianos tienen mucha ansiedad, tienen mucho estrés, tienen mucho agobio. Los efectos negativos de estar preocupado o estar ansioso son en algunos casos depresión, dolores de cabeza, ataques de pánico, malestar abdominal. Aquí en el área del vientre está lo que se llama el plexo solar, que son terminaciones nerviosas las que gobiernan todas las vísceras, todos los órganos internos. Entonces muchas personas están padeciendo que colitis, que gastritis y todo lo que termina en itis, ¿verdad? Que es inflamación, porque a causa de la ansiedad, de la preocupación, sus nervios están tensos, están a punto de colapsar, ¿verdad? Entonces muchas personas están padeciendo eso. Algunos sufren ataques que no pueden respirar. Y eso no es por el COVID, sino por la ansiedad. Cuando uno tiene ansiedad, no puede ni respirar, ¿verdad? Otros le da presión arterial alta, se le dispara la presión. Por eso cuando alguien tiene la presión alta, lo primero que le dicen los médicos, ¿qué problema tiene? A ver, dígame. ¿Qué le preocupa, señor, señora? Dígame, por favor. Porque saben ellos que estar preocupado, eso es algo que dispara la presión arterial. Entonces eso es algo que está en este momento, es como una epidemia que está afectando a la humanidad. Ya venía afectando, pero ahora con los efectos de la pandemia es todavía más grave, más crítico. Muchas personas están batallando con la preocupación, con la ansiedad y con el estrés. Eso no es algo nuevo. Jesús habló del afán y de la ansiedad. Jesús enseñó sobre eso, porque no crean que eso es solo un mal de ahora, de este tiempo, sino ha existido desde tiempo atrás. La humanidad a lo largo de su historia ha enfrentado situaciones que le preocupan, situaciones que ponen tensión, situaciones que ponen preocupación sobre ellos. Entonces no es algo nuevo. Jesús le enseñó a la gente de su época sobre el afán y la ansiedad. Y en este párrafo, Él nos da 3 claves para poder ser libres de la preocupación. Quizá alguien diga, es imposible, mientras estemos en esta tierra, siempre habrá cosas que nos preocupen, ¿verdad? Siempre va a haber cosas que
que necesitamos atender y que demanden nuestra atención, que demanden nuestro cuidado, nuestro trabajo. Pero Jesús quiere que seamos libres, que no estemos esclavizados, que no vivamos bajo el yugo de la preocupación ni de la ansiedad. Entonces, hay 3 cosas, cómo poder ser libre del afán y la ansiedad. La primera clave está en los versículos 25 y 26. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ahora 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. La primera clave para ser libre de la preocupación es que debemos tener la revelación de Dios como nuestro Padre, como nuestro papá. Y ahí quiero que pienses sobre eso, porque la mayoría de nosotros no hemos tenido buenas experiencias hablando de papá, del varón. Tristemente, la imagen paterna es una imagen deficiente en nuestra cultura. Muchos de ustedes vivieron en carne propia los efectos de una mala paternidad. Por eso la mamá ocupa la figura central en nuestra cultura. ¿Sí? Por eso muchos, aún religiones, no se acercan directamente al papá, sino quieren entrar a través de la mamá, ¿verdad? Porque para la mayoría de nosotros, la figura del papá es atemorizante, ¿verdad? Alguien duro, alguien bravo. La figura del papá es de alguien lejano, distante, que casi no se involucró, casi no participó en nuestra vida, que no había comunicación, que no había mucho menos contacto físico significativo, de abrazos, de caricias, de elogios. Hay un vacío muy grande en la cultura de nosotros sobre el papá. Incluso esa palabra papá o ser padre se usa como algo ofensivo. Si alguien quiere ofender a otro, le dice, yo soy tu padre, le dice, ¿verdad? Como decir, sabes que yo estoy sobre ti, ¿verdad? Yo te mando, yo te gobierno. A mí me obedece que soy tu padre. O sea, ese es el concepto de padre que se maneja en nuestra cultura. El escritor Octavio Paz escribe en el libro muy famoso El laberinto de la soledad un capítulo completo para hablar de la figura paterna, cómo ven los latinos al papá. Y la conclusión que él saca de su estudio de la cultura latina es que el papá es alguien lejano, alguien atemorizante, alguien que impone miedo, alguien que castiga, alguien que está para justiciar a los demás. Por eso aún la mamá le dicen a los hijos, deja que venga tu papá, vas a ver. Cuando venga tu papá vas a ver lo que es bueno, ¿verdad? Y algunos le dicen a sus esposos o a sus hijos, te voy a acusar con el pastor, vas a ver. Sepa el pastor, vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, fíjense que en estos versículos que acabo de leer, Jesús dice, mire, manda, no se preocupen, no se afanen. Y menciona en ambos casos, dice,
vuestro Padre celestial. No es lo mismo que uno sea huérfano a que uno tenga un papá. Si alguien que está aquí presente tuvo la mala fortuna de ser huérfano, que su padre terrenal murió cuando era pequeño, sabe que la vida de un huérfano es mucho más difícil y complicada que la vida de alguien que tiene papá. El huérfano no tiene a quién recurrir. Si una persona huérfana necesita un zapato, no puede ir con alguien y decirle, me compras un zapato, necesito un zapato. Él tiene que valerse por sus propios medios. Él tiene que luchar, él tiene que esforzarse para poder suplir sus necesidades, porque él depende de sí mismo. Él no tiene a alguien que le provea, él no tiene a alguien que le pueda ayudar, que le pueda brindar su apoyo. Jesús le dice a sus discípulos, miren, no se preocupen, no vivan ansiosos, no vivan con ese estrés. Dice, sé que hay cosas que les preocupan, dice, pero acuérdense que ustedes, a diferencia de los que no conocen a Dios, ustedes tienen un Padre celestial. Tenemos que tener una revelación. Yo uso esa palabra, una revelación, porque no es lo mismo que tú sepas, Dios es mi Padre. Tú lo puedes decir con tu boca. Ah, sí, yo sé que Dios es mi Padre y todo cómo vivir. Ay, pero necesito esto y necesito pagar eso. Ay, ya se va a vencer tal cosa. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, puedes decir que Dios es tu Padre y vivir tronándotelo de él, comiéndote las uñas. Entonces, aquí se requiere una revelación. Dios tiene que revelarse a nosotros como papá. Dios, a diferencia de nuestro Padre terrenal, Jesús dijo, Él es un Padre bueno. Es un Padre bueno. Él es un Padre que no abusa de su autoridad. Es un Padre que está cercano. Es un Padre perdonador. Es un Padre misericordioso. Es un Padre fiel que nunca te va a abandonar. Aún y cuando tú le des la espalda, aún y cuando tú te alejes de Él, Él te sigue amando. Él sigue buscándote. Él sigue activamente buscando tu bien. Jesús dice, si quieren ser libres de la preocupación, necesitan tener una revelación. Tienen un Padre celestial. Quiero leerles algunos versículos de la Biblia. El primero de ellos está en Gálatas 4, del 4 al 7. Gálatas capítulo 4, del 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otro versículo, Romanos capítulo 8, del 15 al 17, dice así, Romanos 8, 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. La Biblia enfatiza una y otra vez que en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente fueron perdonados nuestros pecados, no solamente nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, sino dice que en ese momento fuimos adoptados como hijos de Dios. Hijos legales, legalmente. Y dice, y no solamente fueron adoptados, dice, sino que ahora ustedes son herederos de todo lo que su papá tiene. Todo lo que su padre tiene le pertenece a ustedes. Entonces, tristemente, muchos creyentes, muchos hijos de Dios, siguen teniendo una mentalidad de esclavo. El esclavo siente que no tiene derecho a la herencia. Un ejemplo de esa mentalidad es el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Cuando él regresa del campo que estaba trabajando y escucha la fiesta, la música, él pregunta, ¿por qué hay fiesta? Y le dicen, es que tu hermano que se había perdido ya regresó, tu papá le hizo una gran fiesta. Tu papá mató el becerro gordo y hay una pachanga en grande acá, porque están felices que regresó el que se había perdido. Y él se enoja y ya no quiere entrar. Cuando le avisan al papá, tu hijo mayor está afuera, está enojado, no quiere entrar. El papá sale a buscarlo y le pide, hijo, quiero que pases a la fiesta, quiero que te unes a la celebración. Y él está enojado y le dice, toda mi vida he trabajado. Nunca he malgastado los recursos, tus recursos. Jamás he derrochado lo que tú tienes. Yo lo he cuidado. Yo he procurado que tus bienes aumenten. Dice, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para compartir con mis amigos. Y entonces el papá le dice, hijo, no has comido un cabrito porque no quieres. Si todo lo que está acá es tuyo, puedes matar 10 o 20 o 100 o 500. Todo lo que está aquí es tuyo. Si no lo disfrutas, porque no quieres. Creo que necesitamos tener una revelación. Si tú batallas mucho con la preocupación, con el afán, con la ansiedad, con el estrés, tienes que pedirle a Dios que se te revele como tu papá, como tu padre. Tienes que recibir esa revelación. Tienes un papá, un padre bueno. Tienes un padre que se preocupa por ti. Tienes un padre que está pendiente, que solamente necesita que tú abras tu boca, que tú le pidas. No has comido un cabrito porque no se lo has pedido. No le has dicho. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 32. Este versículo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escúchenla, por favor. Romanos 8, 32 dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Pablo hace una pregunta, dice, ustedes saben que Dios entregó lo más valioso, lo que más amaba, que era su único Hijo, por ti y por mí. Dios tuvo que tomar la decisión de sacrificar a su Hijo amado para salvarnos a nosotros. Y entonces Pablo dice, si Él dio lo más valioso, que era su Hijo,
¿Crees que no te podrá ayudar a pagar tu recibo de luz? ¿Crees que no te podrá proveer para la colegiatura de tus hijos? Si Él dio lo que más amaba, que es su Hijo, entregó a su Hijo por ti y por mí, dice Pablo, ¿crees que no te dará todas las cosas? Mire, Jesús tenía una revelación de quién era su papá. Jesús sabía lo que significaba ser hijo. Mírelo, lo voy a leer. Juan capítulo 11, 41 y 42. Es cuando muere Lázaro y Jesús va a la tumba a llorar a la tumba de Lázaro. Juan 11, 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, escuchen, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Jesús como hijo dice: papá, yo sé que tú siempre me respondes. Yo no dudo de eso. Nunca me pasa por mi cabeza, dice Jesús, que mi Padre no responda a alguna de mis peticiones. Jesús como hijo estaba convencido, plenamente seguro, que cuando él le pedía algo a su papá celestial le respondía. Un versículo más. Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. Nueva traducción viviente. Dice: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Porque Pedro le había cortado la oreja a un criado de uno de sacerdotes. Le dice: guarda tu espada. Y le dice: Pedro, si yo quisiera, le pediría a mi papá que envíe miles de ángeles a ayudarnos. Dice, y Él me lo mandaría de inmediato. Jesús tenía la revelación de Padre Celestial. Sabía que tenía un Padre que lo escuchaba. Sabía que tenía un Padre que estaba listo, que cuando Él abriera su boca, que cuando Él levantara su clamor, el Padre Celestial inmediatamente iba a venir en su ayuda, iba a venir en su auxilio, iba a venir para ayudarle, para proveerle, para rescatarlo, para librarlo, para salvarlo, para sanarlo. Si tú quieres ser libre de la preocupación y la ansiedad, necesitas tener la revelación de que tienes un papá, que eres hijo y que tienes un papá bueno. Jesús dijo, San Mateo 7:11, versión Dios habla hoy: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Wow. Dice, su Padre que está en el cielo, que es bueno, le dará cosas buenas, dice, a quien se las pida. Así que la primera clave para ser libre de la preocupación y la ansiedad es: tienes que tener la revelación que tienes un papá. Si cada vez que tienes un problema, si cada vez que tienes una necesidad, tú empiezas a angustiarte, se te sube tu presión arterial. Si cada vez que hay una dificultad, si cada vez que hay una necesidad, te enojas, explotas, quiere decir que no has tenido la revelación que tienes un papá,
que tú no estás solo, que tú no estás desamparado, que hay alguien que tiene infinitos recursos, que hay alguien todopoderoso que solamente está esperando que tú como su hijo vengas a Él, que tú como su hijo abras tu boca, que tú como su hijo le pidas, le extiendas tus necesidades, y entonces Él está listo para darte la provisión, para solucionar, para abrir las puertas, para que aquello que tú necesitas sea suplido. Así que si tú decides vivir como huérfano, seguirás preocupado, seguirás estresado. Si tú tienes la revelación de que tienes un papá, bueno, entonces, a pesar de las circunstancias más difíciles, tú sabes a dónde ir, a quién recurrir, tú sabes dónde buscar ayuda. Y Él no te va a defraudar. Él siempre, siempre te ayudará. Así que necesitamos tener la revelación de que tenemos un Padre Celestial. La segunda clave para ser libre del afán y la ansiedad está en los versículos 27 al 30. Dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O en la otra versión dice, puede crecer medio metro. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? La segunda clave para ser libre del afán y la ansiedad es que debemos aprender a confiar en Dios y en su palabra. La clave aquí está en la expresión hombres de poca fe. Ya hemos estudiado en las células esa palabra, oligopistis. ¿Qué quiere decir oligopistis? Una fe pequeña, corta en duración. ¿Ah? De pronto tú escuchas ahora este mensaje, sale de aquí. Ahora tengo un Padre Celestial. Lo que necesite Él me lo va a dar. Y llegas ahí, falta para la tortilla. Ay, no tengo para la tortilla, ay, Dios mío. ¿Sí? Eso se llama oligopistis, una fe pasajera, momentánea. No es que no tiene fe, no estoy diciendo que es incrédulo, sino dice que su fe es demasiado corta de duración, que en un mismo día puede cambiar, que en una hora puede voltearse, ¿verdad? De tener mucha fe a tener la mínima fe. Las personas que son oligopistis, que son de poca fe, son personas que son guiadas por lo que sus ojos ven, por lo que su mente y sus emociones le dictan, por lo que la lógica les muestra. Una persona que es de poca fe se guía por las circunstancias que lo rodean. Si las circunstancias son favorables, tiene fe, bastante. Pero si las circunstancias cambian a negativa, esa fe desaparece. Son cristianos emocionales. Pueden amanecer con mucha fe y pueden anochecer sin nada de fe. Si vamos a superar, a ser libre de las preocupaciones, del afán, tenemos que dejar de ser personas de poca fe. Tenemos que crecer en confianza en las promesas de Dios. Tenemos que creer a lo que Dios nos dice.
Le voy a leer una historia del Antiguo Testamento para ilustrar primero negativamente, después positivamente lo que es aprender a confiar en la promesa de Dios. Eso lo está en Éxodo capítulo 16, versículo 19 al versículo 28. Es cuando Dios hace llover maná del cielo, empieza a caer el maná del cielo y Moisés empieza a darle instrucciones a la gente sobre el maná, cómo lo van a recoger. Dice así, Éxodo 16, 19. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. La orden era eso. Le dijo: van a tomar por cada persona tal medida. Si son 5, 5 medidas. Si son 3, 3 medidas. Si son 12, 12 medidas. ¿Sí? Dice: no guarden nada para el día siguiente. Dice: hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Vamos a detener un momento ahí, vamos a seguir un momento. Ellos no confiaron en la palabra de Dios. Moisés le dice: van a recoger justo para un día. No guarden nada para mañana. Dice: pero hubo varios que dijeron: ¿será? ¿Y si mañana no hay? Mejor, más vale estar prevenidos. Vamos a guardar para mañana. Y guardaron, porque no confiaron en la palabra que les dio Dios. Así que al otro día, cuando fueron a ver su despensa, habían criado gusano y estaba todo echado a perder. Seguimos con la lectura. Entonces Moisés se enojó contra ellos. ¿Por qué se enojó? Porque no confiaron. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de eso a Moisés. Eso es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Los israelitas de esa generación eran personas de poca fe. ¿Cómo sabemos que alguien es de poca fe? Porque no confía en la palabra que Dios le ha dado. Cuando Dios le dijo: tomen lo que necesitan y no guarden para mañana, dijeron: no vaya a ser que mañana no haya, vamos a guardar. Cuando Dios le dijo: mañana es el Sabbat, el día de reposo, van a recoger el doble, mañana no va a haber comida, así que recojan doble. No recogieron doble, dijeron: mañana recogemos. Y entonces Dios dice: ¿hasta cuándo esta gente seguirá desconfiando de mí? Si vamos a ser libres de la preocupación, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Cuando tú tengas una necesidad, cuando estés pasando por circunstancias apremiantes, la clave es que tú digas: Dios, ¿qué dice tu palabra sobre esto? ¿Cuál es tu promesa para esta circunstancia? Dios ha dado miles de promesas en la Biblia, miles de promesas para todas las circunstancias habidas y por haber. Yo recuerdo que hace años tuve un librito, no sé si todavía salga, pero si hubiera,
les invito a que lo consigan, que lo compren. Se llama El libro de las promesas de Dios. Y entonces dice, por ejemplo, estás enfermo y te marca varias promesas que tú vas a leer. Que se fue tu hijo de viaje y estás preocupado, te marca varias, o sea, te da varias situaciones. Y lo que dice la Biblia, que tú vayas y lo leas y que tú digas, Padre, aunque mis circunstancias dicen esto, tu palabra dice esto, aquí tú prometes esto, entonces yo confío en tu promesa, entonces no tengo de qué preocuparme. Si tú has dicho que así va a ser, así será. Tú no mientes, tú no me engañas, tú no me vas a defraudar, tú eres fiel. Pero si nosotros somos de poca fe, no vamos a confiar en la promesa de Dios. No vamos a confiar. Vamos a pesar que Dios diga algo, nosotros vamos a decir, sí, pero ¿y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y si lo que me aconsejaron que dice la Biblia no sucede? ¿Qué va a ser de mí? Mejor no, mejor buscaré una solución. Mejor, por si la duda que Dios me llegue a fallar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy acá, voy allá. Y empiezan a tratar de ayudar a Dios. Y entonces el resultado es que viene más preocupación. Eso le pasó a Abraham y a su esposa Sara. Dios les había dado una promesa, una palabra, que iban a tener no un hijo, sino multitud de descendencia. Eso Dios se lo prometió no una vez, varias veces. Dios le dijo, haré de ti una nación grande, tendrás muchos descendientes, como las estrellas del cielo, como los granos de arena del mar. Dios le había repetido su promesa, pero ellos vieron que fueron pasando los años y no se cumplía esa promesa. Entonces un día Sara tuvo una grandiosa idea, ¿verdad? Y dijo, Abraham, pues ya nos estamos poniendo viejos los dos y no tenemos hijos. Entonces, ¿sabes qué? Abraham estaba pensando, hay una forma de tener bebé. Te voy a dar a mi criada. ¿Sí? Ya desde eso ya se alquilaban los vientres, ¿verdad? Como ahora. Te voy a dar a mi criada. Y el niño que nazca de esa relación va a ser el hijo de la promesa, dice. Así lo dijo. Y así lo hizo. Y fue el hijo, pero del dolor de cabeza. Hasta el día de hoy, los árabes y los judíos se siguen matando porque Sara no confió. Bueno, ni Abraham, porque Abraham también él dijo amén, dijo también, ¿verdad? Porque Sara y Abraham no confiaron en la palabra que Dios les dio. La única manera de ser libre de la preocupación, de la angustia, es que tú le creas a la promesa que Dios ha dado. Pero es que, sí, aquí dice en la Biblia, pero mire cómo está mi situación. Sí, yo lo entiendo. Ahí es donde vas a saber si eres de poca fe o eres un hombre o una mujer que confía plenamente en la promesa de Dios. Si le crees a tus circunstancias, si empiezas a buscar soluciones alternas, entonces siempre vas a vivir esclavizado a la preocupación, a la ansiedad, al estrés. Si tú dices, bueno, mi circunstancia es difícil, mis necesidades son inmensas, pero Dios ha prometido esto y yo le creo. Yo confío en que Él va a cumplir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? No lo sé. No sé de qué forma lo va a cumplir. No sé cuál sea la manera como Dios va a suplir o va a proveer. No vaya a cometer el error que hay cometido algunas personas, que entonces van con alguien y dicen, dijo Dios, de parte de Dios, dijo que tú eres el que me vas a dar para que yo pague mi deuda. Eso no es así, ¿verdad? No. Tú no sabes la forma, tú no sabes los medios, tú no sabes cómo Dios va a traer, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces tenemos que aprender a confiar
en la palabra que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a confiar. ¿Cómo sabemos que tú no eres de poca fe? Porque confías en la promesa de Dios. Que a pesar de tus circunstancias, tú dices, no, Dios dijo esto en su palabra. Dios dio esta promesa, yo me agarro de esa promesa. Yo confío que Él va a cumplir la palabra que dio. Así que no tengo por qué buscar otra solución, no tengo por qué tratar de ayudarlo. Él lo hará. ¿Cómo? No lo sé. Pero Él lo va a hacer. Por eso dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no lo hará. Él lo prometió. ¿No lo cumplirá? Claro que sí. ¿Quieres ser libre de la preocupación? Entonces, aprende a confiar en las promesas de Dios. Agárrate a ellas. Aférrate a ellas. Y cuando el enemigo quiera meterte la duda, cuando el enemigo quiera meterte el temor, tú dices, no, yo escojo creerle a mi Padre. Yo que sé que mi Padre no me miente, que Él es fiel, que Él lo va a cumplir, que Él lo va a hacer. Tomar esa decisión es algo muy importante. Algunos papás, Dios le ha pedido que le entreguen a sus hijos. ¿Sí? Hay una diferencia entre presentar a los hijos a Dios y dedicar los hijos a Dios. Dedicar los hijos a Dios es comprometerte a educarlos para que sirvan a Dios. Y algunas personas que luego sus hijos tienen problemas, se enferman y por acá, y hacen una consulta. ¿Qué era una consulta? Pero ya. Y le dice Dios, yo he oído a varios que le dice el Señor, ¿sabe por qué se enferma tu hijo? Porque tú no lo entregaste de verdad. Tú nada más lo dijiste con tu boca. Dice, vuélveme, lo entrega otra vez, ¿no? Así que hay hijos que hasta 3 veces ya lo entregaron a los pobres, ¿verdad? Porque sus papás dice que lo entregan, pero no lo entrega, ¿verdad? Dice que se lo van a dedicar a Dios, pero realmente siguen siendo sus hijos de ellos. Y siguen tratando de ayudar a Dios. Así que la segunda clave para ser libre de la preocupación es aprende a confiar en la promesa de Dios. Créele a su palabra. Créele a su palabra y te sorprenderás de lo que va a pasar. Te vas a asombrar, te vas a maravillar de cómo Dios va a intervenir en tus asuntos y va a traer la respuesta de la manera que tú menos lo has imaginado. No seamos de poca fe, no desconfiemos de la promesa que Dios nos ha dado. Confía en Él, Él es digno de confianza. Puedes poner tu vida en sus manos y ten por seguro que Él no te defraudará. Entonces lo primero es tener la revelación de que Dios es nuestro papá. Tenemos un papá bueno. Puedes ir a pedirle tú lo que necesites. Segundo, tienes que confiar en la palabra de tu papá. ¿Ah? Tienes que confiar. Tercero, versículos 33 y 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La tercera clave para ser libre de la preocupación es que debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Esta palabra buscar quiere decir, escúchelo, buscar, desear con pasión, perseguir con celo, procurar con afán.
si hay algo que debe de ocupar tu mente, si hay algo que debe de estar ardiendo de deseo en tu corazón, es por buscar el reino de Dios. En vez de estar preocupado por pagar la luz, debe de estar preocupado por cumplir con los propósitos de Dios en hacer avanzar su reino. Dice primeramente. Primeramente quiere decir en primer lugar, antes que nada. O algunos lo traducen más temprano. ¿Sí? Es como que tengas una lista de 20 cosas por hacer mañana. El número 1 de tu lista debe de ser buscar el reino de Dios y su justicia. Si tú pones primero ir al súper, barrer, lavar, cocinar, esto, lo otro, y a lo último, el reino de Dios y su justicia, pues obviamente tú vas a estar afanado, turbado, preocupado por todas las demás cosas, ¿verdad? Y si te queda tiempo, pues te preocuparás por el reino de Dios y su justicia. Dice, no, eso debe ser lo primero que hagas. La primera intención, el primer pensamiento de tu corazón, tu prioridad debe ser el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas. Buscar el reino de Dios es someterte a su gobierno. Anhelar participar en el gobierno de Dios. Dios gobierna sobre todas las cosas. Y Dios quiere que tú y yo participemos de ese gobierno, que desarrollemos tareas y funciones en ese gobierno. No solo estoy hablando de la iglesia, el gobierno de Dios abarca todas las esferas de la vida. El gobierno de Dios. Hay una enseñanza que se llama la enseñanza de los 7 montes, las 7 esferas de gobierno de la autoridad. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos participantes de su gobierno. Hay 2 tipos de gobiernos en el mundo. Dice Lucas capítulo 2, 48 y 49. Jesús cumplió 12 años. Es cuando le hacen su primera transición, que se llama el Bar Mitzvah, ¿sí? La ceremonia de la transición a la edad de la responsabilidad. Y él le celebraron su Bar Mitzvah. Y entonces Jesús, cuando ya le celebran su Bar Mitzvah, se va al templo a dialogar con los maestros de la ley. Sus papás se están regresando y se dan cuenta que no, y regresan por él a Jerusalén. Y dice versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron sus papás. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa palabra negocio quiere decir ocupación, quehacer o trabajo. Él le dice, yo tengo que estar ocupado en los asuntos de mi papá, de mi Padre Celestial. Mi deber es dedicarme a cumplir los propósitos que Dios tiene para mí, para extender su reino. Jesús tenía conciencia que su prioridad era atender los negocios de su Padre Celestial. Ahora, hay otro tipo de negocios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita, que se enlista como soldado en un ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los negocios de la vida, ¿sí? Hay los negocios del Padre y hay los negocios de la vida.
Tú tienes una decisión por delante. O te enredas, así dice, ninguno que milita se enreda. Esa palabra enredar quiere decir quedar embarazada. Enlazarse. Le voy a poner esa palabra fuerte, ¿eh? A veces los jóvenes o a veces los adultos casados cometen pecado sexual, infidelidad o fornicación. Piensan que es algo pasajero, temporal, hasta que le dicen, ¿sabe qué? Estoy embarazada. Y entonces eso que parecía una diversión se transforma en un compromiso de por vida. No hay manera de zafarse. Dice Pablo, o te embarazas de los negocios de tu padre o te embarazas de los negocios de la vida. Quiero especificar para ser claro en este punto, porque no estoy hablando de iglesia, porque a veces nosotros pensamos que el reino de Dios es iglesia. No, la iglesia es una de las áreas o de las esferas del reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene que ver con las artes, las comunicaciones, la política, la educación, los negocios, etc. Voy a usar de ejemplo a los médicos. Los médicos pueden usar su carrera para ganar dinero o pueden usar su carrera para servir a Dios. Son dos enfoques, la misma carrera, pero dos enfoques diferentes. Uso mi carrera para servir a Dios. No quiere decir que no va a cobrar, no. Es muy diferente tratar con un médico que ve su vocación como un medio de servir a Dios a tratar con un médico que ve su carrera como un medio para sacar dinero. Que los hay, ¿eh? Lo mismo puede ser un abogado. El abogado puede usar su carrera para defender la justicia y servir a Dios a través de defender la justicia, o puede usar su carrera para pervertir la justicia y enriquecerse. Lo mismo los mecánicos. Los mecánicos pueden usar la carrera, su profesión, su vocación para servir a Dios y a la sociedad o para estafar a los que no saben de mecánica. Hay dos formas, dos tipos de negocios: los negocios del Padre y los negocios de la vida. Si tú te embarazas, si tú te comprometes con los negocios de la vida, siempre vivirás preocupado. Si tú te comprometes con los negocios de tu Padre, tú podrás vivir en paz. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo del pastor César Castellanos. Él nos ha dado su testimonio que cuando él era recién casado, que él tenía una iglesia muy pequeñita, que las ofrendas y diezmos no alcanzaban para sostener a su familia. Y él, para poder sostener a su familia, llegó a tener 2 trabajos, 2 empleos. Aparte de la iglesia, tenía que trabajar en 2 lugares diferentes. Así que él andaba así como tic, 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 para aquí, para allá, ¿verdad? No tenía días muy afanados, muy atareados, muy estresados. Vivía así. Hasta que un día Dios le dijo: César, ocúpate de mis asuntos y yo me ocuparé de tu familia. Así le dijo Dios: si tú
te ocupas de mis negocios, yo me ocuparé de tu familia. Y él, en un paso de fe, renunció a sus 2 trabajos. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Sabe? Si tú quieres ser libre del afán y la ansiedad, tienes que ocuparte de los negocios de tu padre. Tienes que decirle a tu padre: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Qué tarea tienes para mi vida? Y si nosotros, una vez que sepamos la voluntad, el propósito de Dios para nosotros, entonces nuestra tarea es ocuparnos de esos negocios, cumplir con esa tarea, y Dios se va a encargar. La promesa es: si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, si tú te involucras, participas activamente en el reino de Dios y su justicia, dice, todo lo demás, todo lo que te haga falta, te será añadido. El Padre te lo proveerá. Quiero leer un pasaje más para cerrar. Ese pasaje ya lo estudiamos también, está en la parábola del sembrador. San Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, 22 dice así. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuchen. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje. Escuchen, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto, o sea, los negocios de la vida y el amor por las riquezas, ahoga el mensaje y no le deja dar fruto para Dios. Si tú te comprometes con los negocios de la vida, si tu meta solamente es el materialismo, entonces vivirás con afán y ansiedad. Si tú dices, no, voy a ocuparme de los negocios de mi Padre, voy a hacer su voluntad, voy a cumplir con el llamado que Él me ha hecho, que Él me ha dado. Entonces, si tú tomas esa decisión, entonces dice Dios, yo te añadiré, yo te daré todo lo demás. No te preocupes. Te añadiré todo lo demás. Así que tú tienes la decisión por delante. Recuerde que no estamos hablando solo de iglesia, estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Qué tarea te ha delegado? ¿Qué propósito ha hablado para tu vida? Entonces, tu tarea es emparázate de eso, comprométete con eso, dedícate a eso. Y sabes, la buena noticia es que cuando tú lo hagas, tu Padre Celestial te dará todo lo demás, todo lo demás. Todo lo que anhelas, todo lo que deseas, todo lo que sueñas, te lo dará. Porque tú estás poniendo en primer lugar tu meta, tu preocupación, el tesoro de tu corazón es cumplir con su voluntad. Entonces, resumiendo, las tres claves para ser libre del temor. Número 1, tienes que tener la revelación que tienes un papá. No eres huérfano, tienes un padre bueno. Ve con tu papá, con confianza, él te va a ayudar. Segundo, tienes que aprender a confiar en la palabra de tu papá. Tienes que confiar en él. Tercero, antes de pasar al tercero, cuando estábamos en plena crisis con mi esposa y con mi hija Mira,
una profeta de Dios me habló y me dijo, dice el Señor que la batalla va a ser 7 días, dijo la profeta. 7 días, que cumpliendo el 7º día va a venir descanso. No, ya se solucionó. Justo a los 7 días internamos el martes a mi esposa, o el miércoles, y el jueves internamos a Amira. Y entonces yo vine a orar aquí y le dije, Señor, tú dijiste que a los 7 días se va a acabar la batalla. Y ahora que son los 7 días, las 2 están internadas. Y él me dijo, sí, no te preocupes, ya van a estar bien. Descansa, estarán bien. Y ya me calmé, ya dejé de sufrir. Mientras muchos le da miedo llevar a su gente a los hospitales, yo quedé tranquilo. Me llamaban, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Tranquilo. ¿Está tranquilo? Sí, seguro. Ya le tomaron su presión, ya le checaron que sí, estoy bien. O sea, yo confié en esa palabra, que ellas iban a estar bien. Y sí, a las pocas horas llegó el reporte de mi esposa, ya su oxigenación estaba normal. Llegó el reporte de Amira, su oxigenación estaba normal. Y de ahí todo estuvo bien. Aprenda a confiar en la palabra de su Padre. Y tercero, ocúpese de los negocios de su Padre. Si usted hace esas 3 cosas, tendrá paz en su corazón. Y a pesar de las circunstancias que puedan venir, usted verá cómo su Padre Celestial le provee para poder suplir todo lo que le haga falta, todo lo que usted necesite, Él se lo proveerá. Así que tome un paso de fe hoy y pídale al Señor que le revele que Él es su papá. Quiero que hoy tome su vaso de la Santa Cena, por favor. Vamos a terminar ese tiempo con un pacto. Recuerde que la Santa Cena recuerda un pacto. Dice la Biblia que cuando Dios hace un pacto, Él levanta su mano derecha. La mano derecha es la señal del poder, de la autoridad. Levanta su mano en señal de juramento, de compromiso. Y entonces Dios se compromete solemnemente con nosotros para cumplir lo que ha dicho. Ese es un pacto, ¿eh? Cuando tú celebras la Santa Cena, estás recordando que Dios hizo un pacto contigo. Y ese pacto fue sellado por la sangre de Jesucristo. Sí. Es un pacto. Y todos los beneficios que Jesús conquistó en la cruz son para ti, son para mí. Así que celebrar la Santa Cena es recordar, hacer memoria de ese pacto que Dios ha estipulado. Y quiero que preparen sus elementos. Hay que quitar tomen el pan, por favor. Dice así la palabra. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Tome su pan y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he entregado, les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos en memoria de Jesús. Oremos. Padre, gracias por ese nuevo pacto establecido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Por ese pacto, ahora somos tus hijos. Ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y todos los beneficios que Jesús conquistó en la cruz son para nosotros también. La salud, la prosperidad, la salvación, el perdón, la provisión, la liberación. Hoy, Señor, hacemos memoria de ese nuevo pacto. Que hoy nuestra fe se fortalezca para creerte a ti y a tus promesas, para mirarte a ti como nuestro Padre Celestial y para ocuparnos, para buscar primero tu reino. Y si hacemos eso, todo las demás nos será añadido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Buenos días. Qué bendición de poder estar aquí en la casa del Señor, disfrutando y viéndolos nuevamente, aunque no somos todos, ¿verdad? Pero es una bendición. Quiero compartirles la palabra del Señor en Génesis 3:18. Escuchen, dice así: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En esta parte de la Biblia, cuando el Señor habla contra Adán y Eva por haber comido del fruto que les dijo que no comieran, Él dijo que habría cardos y espinos, ¿sí? Y maldijo la tierra. La maldición de pobreza, la maldición de escasez, la maldición de miseria está activo en muchas personas. Y tenemos aún en estos tiempos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y en lugar de vivir en maldición, vivir en bendición. Tenemos que tomar la palabra del Señor. En Marcos 15:17 al 19 dice que vistieron a Jesús de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas hacían reverencia. En el momento que esa corona de espinas fue clavada en su cabeza de Jesús, y en el momento que esa sangre empezó a brotar por causa de esa corona de espinas, el momento que esa sangre cayó en la tierra, esa sangre trajo la bendición sobre nuestra tierra. Y esa sangre, si tú lo tomas, esa sangre, si tú lo crees, puede bendecir tu tierra y puede santificar y quitar toda maldición de pobreza, de escasez y de miseria.
Yo he visto cómo en este tiempo mucha gente ha sido bendecida y ha sido prosperada en medio de la pandemia. En este tiempo tan difícil, mucha gente ha salido y sin necesidad de lucrar, sin necesidad de aprovecharse de otras personas, han sido bendecidas. Yo puedo compartirles un testimonio tremendo de, pues en medio de la pandemia, ustedes conocen a la pastora Maritza. Ella, desde que empezó la pandemia, ella aparte de ser pastora, vende productos de belleza y, y contra todo pronóstico, ¿verdad? Ella ha sido premiada en sus ventas cada mes. Incluso ella recibió un anillo de diamantes por sus ventas en tiempo de la pandemia. Y tú puedes decir, ¿cómo? Si andamos con cubrebocas y las mujeres no se maquillan, ¿verdad? Pero ese es uno de los muchos testimonios donde Dios, cuando tu tierra está bendita, no va a haber maldición que te alcance, sino al contrario, vas a ser prosperado. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana con tus diezmos, con tus ofrendas. Y si tú estás padeciendo todavía, si tú estás en escasez, si tú has estado con problemas económicos, es tiempo que tú te apropies de esa sangre que salió de la cabeza de Jesús por causa de la corona. Y es necesario que en este tiempo tú puedas decir, mi tierra es bendita por esa sangre que Jesús derramó. Mi tierra es bendita y seré prosperado. No hay escasez. Entonces levanta tu ofrenda y yo voy a hacer una oración de bendición. Padre, tu palabra dice que Jesús fue clavado su cabeza con una corona de espinas, simbolizando esos espinos y cardos que tu palabra les dio allá en el huerto del Edén. Pero ahora, cuando esa sangre que salió de la cabeza de Jesús tocó la tierra, trajo bendición a todo aquel que cree. Y nosotros creemos que nuestra tierra es bendita por causa de la sangre que salió de Jesús. Que cuando ellos lo maltrataban, cuando golpeaban su cabeza y le hincaban más esas espinas y su cabeza más sangraba, era por causa de nosotros, para quitar toda maldición, para quitar toda maldición de miseria, para quitar toda maldición de pobreza, de escasez, porque tu palabra dice que nosotros seremos benditos. Y aún es tiempo de escasez, seremos prosperados. Y nosotros lo creemos, que no faltará la comida en la mesa de ninguno de tus hijos, que no habrá necesidad de que ellos se empeñen sus cosas o vendan sus propiedades, porque somos benditos por causa de esa sangre derramada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, yo bendigo cada familia de tu pueblo, cada familia que está bajo la señal del pacto de la sangre de Jesús, y que todos los beneficios que tú conquistaste en la cruz sean una realidad, que tú contestes, que tú veas que esas promesas se cumplan y alegre su corazón. Guárdalos del mal, protégelo de todo peligro, que en esta semana haya buenas noticias que alegren su corazón. Yo los bendigo, y que todo lo que hagan, todo donde vayan, tu bendición vaya con ellos. Que se cumpla la promesa que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, muchas bendiciones.
atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más. Oh, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más, Jesús, nada más que tú. Atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús,
más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti.